Hola Florencia, buenas tardes. ¿Vos qué harías como anfitriona? Hola, buenas tardes, sí, Dale, genial, ya quedaste. Hasta luego. gracias. Chao. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Fernando Vázquez. Como recién les anticipaba Flor, es una clase que es bastante larga porque enfermedad tromboembólica venosa, digamos, en el contexto de la internación, ocupa un montón de situaciones que a lo mejor cada una de esas situaciones podría ser una clase o una mañana entera. Pero vamos a tratar de repasar las cosas puntuales más importantes y voy a tratar de hacer hincapié en las que tengamos datos locales para que a lo mejor eso les puede resultar más útil que leer cosas extrapoladas de otros lados. Eh, Como para ponernos, digamos, en sintonía, un poco voy a tratar de repasar un puchín de estos temas. Epidemiología, cuáles son los factores de riesgo, cómo es la evaluación diagnóstica y pronóstica, cuáles son los tratamientos disponibles y algo sobre la profilaxis. Vamos a hablar entonces de una enfermedad que a grandes rasgos se divide en dos grandes subtipos o partes, que son el trombolismo pulmonar y la trombosis venosa profunda. A su vez, la trombosis venosa profunda, el 90% de las veces, es de miembros inferiores. Existe también trombosis venosa profunda de las venas suprahepáticas, abdominales, del eje esplénico, que en general están relacionadas a enfermedades hematológicas, oncológicas o a procesos quirúrgicos o cirrosis. Y también hay trombosis de los miembros superiores, generalmente asociadas a catéteres, alteraciones anatómicas, a movimientos repetitivos en algunos atletas y neoplasias. Cuando uno pregunta cuál es la incidencia poblacional, es decir, en la gente no internada en un lugar, uno siempre tiende a pensar el número un caso cada 1000 personas. Este número es como un número, digamos, que simplifica mucho la realidad. Fíjense que en los chicos la incidencia es uno cada 100.000, prácticamente es inexistente, pero en los ancianos aumenta al 1%. En el hospital hicimos un análisis de cómo es la incidencia poblacional en la población cautiva del plan de salud del hospital. Y si se fijan, la empezamos a hacer en adultos, entre 17 y 20 años prácticamente no tenemos casos. Entre 20 y 30 empiezan a subir muy a poquito, 0,1, y por cada década que va pasando se va duplicando esa densidad de incidencia hasta llegar a los 50, 60 años, donde estamos en ese momento del 1 por 1000. A partir de acá, por cada década se sigue duplicando y alrededor de los 80 años estamos en más o menos 6 casos cada 1000 pacientes de la población general. ¿Cuáles son los factores de riesgo más, digamos, importantes o los que tenemos que pensar y tener en cuenta a la hora de encarar un paciente con una enfermedad tromboembólica venosa? Bueno, primero pensar en tres grandes grupos: los provocados, las neoplasias y los no provocados o idiopáticos. Las neoplasias activas, obviamente, son uno de los factores de riesgo más fuertes, que generan más riesgo de tener una trombosis. Luego tenemos los provocados. Dentro de los provocados hay hereditarios, hay adquiridos y tenemos algunos que son transitorios y otros que son permanentes. Pero todos estos que pueden ver acá, en alguna u otra forma pueden aumentar el riesgo de tener una trombosis. Después, cuando uno no puede achacarle a una neoplasia activa o a alguno de estos factores eh, digamos, la causa de la trombosis, uno lo encasilla en no provocado o idiopático y eso disparará eventualmente la búsqueda de a lo mejor una trombofilia especial
o estar atentos para ver si se trata de un grupo con un particular riesgo familiar o lo que sea, para entender cuánto tiempo va a tener que hacer de tratamiento y qué cuidados tiene que tener de ahí para adelante. Recién yo les contaba un poco cómo era la incidencia en el hospital, la incidencia poblacional de pacientes ambulatorios de enfermedad trombólica venosa. Cuando uno hace lo mismo, pero en los pacientes internados, la incidencia es muy diferente. Es 1,8%, o sea, casi el 2% de los pacientes que se internan, ya sea por una causa clínica o quirúrgica en el hospital italiano, tienen una trombosis intrahospitalaria. Y de esos, en los pacientes quirúrgicos, acuérdense que en el hospital el 99% de las cirugías son electivas, o sea, el paciente viene, se interna y se opera. La incidencia de trombosis durante el posoperatorio es menor, 1,3, y en los pacientes que se internan en un servicio clínico es 2,1%. Esto ya de por sí es un número que hay que tenerlo en cuenta. 2% van a tener un evento trombólico venoso. Pero es más interesante todavía ver cómo se relaciona desarrollar como complicación a cualquier cosa dentro de los médicos, un paciente internado con una infección urinaria o con una neumonía desarrolla una TDP, o un paciente que se internó para una cirugía desarrolla una TDP. Eso tiene impacto en la mortalidad. Fíjense, cuando vemos la mortalidad global, esto es mortalidad global de los pacientes internados en el hospital, es 2,4% por ciento cuando los pacientes no tienen complicación. Y cuando tienen una complicación, ya sea TBP o TEP, se duplica. Y en el caso de los pacientes quirúrgicos, que prácticamente no tienen mortalidad, pues son todas cirugías electivas, de 1 pasa a 7. Aumenta 7 veces el riesgo de morirse, desarrollar una complicación tromboembólica. Por eso la importancia de prevenirla. Vamos a arrancar con la parte de diagnóstico, empezando por trombosis venosa profunda. Los síntomas clásicos de esta enfermedad son dolor en el miembro afectado, edema asimétrico, eritema, entumecimiento, cianosis y el signo de Hoffman. El signo de Hoffman es la dorsiflexión del pie, genera un dolor exquisito en la pantorrilla y el paciente le duele y uno no puede seguir haciéndoselo. Eso es muy característico y muy poco sensible, 18-20% de los pacientes lo tienen. Cuando uno lo dice así, clínicamente parece muy característico, y cuando uno lo ve así, esto es en realidad un caso de flegmasia, digamos, ya muy obstruida y con isquemia por compresión arterial. Esto es evidentemente una trombosis proximal muy importante y acá casi no hay duda. Pero el diagnóstico tiene una especificidad del 50%, o sea, clínicamente nos equivocamos la mitad de las veces cuando pensamos que el paciente tiene una trombosis. Entonces, siempre vamos a terminar utilizando algún estudio complementario para hacer diagnóstico. El tema es cómo llegamos a ese estudio diagnóstico y cuál elegimos. Los diagnósticos diferenciales son la celulitis, los desgarros musculares, los hematomas y el quiste de Baker, que cuando se rompe, porque se complica, todo el líquido del quiste cae en la pantorrilla de golpe y da un dolor bastante parecido al de la trombosis. Entonces, para encarar el diagnóstico de una trombosis venosa profunda, lo primero que hay que hacer es establecer cuál es la probabilidad clínica objetiva de que el paciente tenga una trombosis. Y para eso hay que usar un test, que es el más común, el que más frecuentemente se utiliza, es el score de Wells. Luego, dependiendo de ese resultado del score, vamos a usar o el dímero D o el ecodoppler de miembros inferiores. Este es el score de Wells para trombosis venosa profunda. Le muestro este porque en América, de este lado del mundo, es el score que más se usa. En Europa se usa más el de Ginebra, pero bueno, acá es el más popular. Fíjense que cada una de estas situaciones suma un punto. Tener antecedente de cáncer, una parálisis de cualquiera de los miembros, haber estado inmovilizado más de 3 días en la cama, una cirugía mayor en las últimas 4 semanas, la inflamación en el recorrido venoso, edema de todo el miembro, en especial asimétrico, que tenga signo de Godet, que tenga circulación colateral. Cada una de esas cosas suma un punto, y un diagnóstico alternativo posible, por ejemplo, si nos parece que lo que tiene es una erisipela, resta 2 puntos.
Entonces, si nosotros hacemos esto y nos da que el paciente tiene 2 puntos o más, decimos que la probabilidad clínica es alta. Si tiene menos de 2 puntos, 1 o 0, decimos que la probabilidad clínica es baja. Y a partir de ahí vamos a utilizar uno de los otros dos componentes, que son el dímero D y la ecografía. El dímero D hay muchas formas de dosarlo. Las únicas que son útiles en este contexto es dímeros D que tengan alta sensibilidad. Esos son el ELISA y los métodos turbi-inmunimétricos, donde usamos un valor de 500 para la mayoría de la gente. Hay otros valores de corte que se usan en distintos estudios, probaron valores de corte para ancianos y en lugar de usar 500 a las personas que tienen más de 50 años, le suman 10 nanogramos a este valor de corte por cada año que tiene el paciente. Es decir, si el paciente tiene 60 años, usan 600 y si tiene 85 años, 850 como valor de corte. Pero para hablar en general podemos decir que más de 500 de dímero D lo consideramos positivo, menos de 500 lo consideramos negativo, y la importancia del dímero D es el valor predictivo negativo. O sea, lo que sirve el dímero D es para excluir el diagnóstico de una trombosis o de una embolia de pulmón cuando es negativo. Cuando es positivo, fíjense que como es inespecífico y en la internación pasan muchas de estas cosas, la misma edad, como les decía antes, o haber estado operado, digamos, con un trauma, una infección, la misma edad hace que el dímero D aumente y pierde utilidad. Entonces, llévense este mensaje. Dentro del algoritmo diagnóstico, el dímero D excluye los pacientes y no se evita la necesidad de un estudio por imágenes. El otro estudio del que habíamos hablado es la ecografía, que es el mejor estudio para ver el trombo. Se ve la falta de compresibilidad en el segmento venoso que está afectado y también se ve la falta de flujo en el Doppler, en el área donde está el trombo, y se pueden hacer ciertas maniobras para tratar de ver si cambia el flujo, y habitualmente el flujo no puede cambiar porque está obstruido. El ecodoppler tiene una sensibilidad y una especificidad muy buena cuando estamos hablando de una trombosis venosa proximal y con síntomas. En ese caso es 97% la sensibilidad. Ahora, si lo que estamos buscando es una trombosis por debajo de la apoplitea, o sea, distal, la sensibilidad cae del 97 al 75%. O sea, esta caída de sensibilidad explica falsos negativos. Explica por qué a veces pensamos que un paciente tiene una trombosis, le hacemos la ecografía, no aparece y después termina apareciendo. Entonces, ¿cómo hacemos el abordaje diagnóstico con estos elementos que fuimos mencionando? Primero tenemos una sospecha y a esa sospecha le aplicamos el score de Wells. Cuando la probabilidad clínica por el score de Wells, que es menos de 2, es baja, hacemos un dímero D para ver si podemos excluirlo directamente. Si es negativo el dímero D, excluimos el diagnóstico de TBP. Si es positivo, más de 500, ahí sí realizamos el ecodoppler. Si el ecodoppler es positivo, hacemos diagnóstico de TBP. Y si la ecografía es negativa, descartamos la trombosis venosa profunda. Es decir, paciente de bajo riesgo, dímero D positivo, llegamos a la imagen. Si es positivo, hacemos diagnóstico. Si es negativo, excluimos. Esto es particularmente interesante en pacientes que no están internados. En los pacientes internados, la mayoría de las veces, este dímero D les va a dar positivo y van a terminar haciendo un Doppler. O sea, la utilidad del dímero D en el paciente internado está en alrededor del 5 a 10% de los pacientes. Vamos al otro extremo, a los pacientes que tienen una probabilidad clínica alta por score de Wells, más de 2 puntos. Bueno, a estos pacientes directamente se les hace un dímero, una ecografía, una imagen por la probabilidad alta, y acá vamos por el lado al revés. Si fuese negativo el Doppler, como partimos de un paciente con probabilidad clínica alta, existe la posibilidad de ese falso negativo que decíamos antes, y si no tenemos un diagnóstico alternativo, le pedimos un dímero D. Si es negativo, excluimos. Si es positivo, es un paciente que a lo mejor lo vamos a mirar de cerquita y eventualmente le vamos a repetir el Doppler. Y en el caso
que la ecografía Doppler sea positiva, hacemos diagnóstico de TDP. Hasta acá, ¿surgió alguna pregunta? Yo no veo el chat, así que si surge algo, me pueden interrumpir y preguntar. No, no hay preguntas por el momento, Fer. Buenísimo, seguimos entonces. En el caso de la ecografía seriada, si es negativa la ecografía seriada, se excluye la TDP y si es positiva, hacemos diagnóstico de TDP. ¿Qué les pasa a las trombosis? Bueno, puede pasarle cualquiera de estas cuatro cosas. Recanalizarse y que la vena quede permeable o parcialmente permeable, embolizar todo el trombo al pulmón y no volver a trombosarse, progresar proximalmente sin embolizar o progresar proximalmente y embolizar. Entramos entonces en diagnóstico de embolia de pulmón. En este caso, todos estos síntomas que ven acá son síntomas que puede dar la embolia de pulmón. De hecho, la embolia de pulmón tiene una gama de síntomas que va desde asintomático, o sea, no producir ningún síntoma y que sea un hallazgo en una tomografía, hasta la muerte súbita. Y en el medio toda esta gama de síntomas, de los cuales, digamos, 2/3 partes presentan o disnea o dolor pleurítico y 1/3, podemos decir, presentan tos, edema de miembros inferiores o dolor de miembros inferiores. Después hay otros síntomas que a lo mejor, digamos, son menos frecuentes, pero que nos tienen que despertar la sospecha. Hemoptisis, dolor tipo anginoso, algunas veces es difícil de interpretarlo como TEP. Y dentro de los signos, de nuevo, los dos más importantes, taquipnea y taquicardia. Después hay, bueno, otros signos que pueden estar presentes. Acá les marco como el signo de Homans, que la TEP era alrededor del 20%, en el TEP se ve en un 4%, porque de ahí viene la embolia de pulmón, y temperaturas, digamos, importantes, más de 38 grados en el 7% de los pacientes. Después, bueno, sibilancias, diferentes cosas que son menos frecuentes. Y los diagnósticos diferenciales entonces son un montón. Infarto de miocardio, cualquier evento coronario, la pericarditis, la insuficiencia cardíaca, una infección respiratoria, asma o EPOC agudizado. El neumotórax puede dar falta de aire y dolor, dolores de la pleura, pleuritis, y dolores de la pared muscular, ya sea por zóster, fracturas, desgarros, etcétera, dentro de los diagnósticos diferenciales. ¿Cómo vamos a encarar el diagnóstico de estos pacientes? Va a depender un poco de estas tres cosas. La primera, muy importante, ¿a dónde estamos nosotros atendiendo? No es lo mismo si estamos en un consultorio de baja complejidad y estamos haciendo atención de pacientes que van a hacer su chequeo, que si soy el internista de una sala de clínica o el internista de una sala que ve pacientes quirúrgicos posoperatorios de ortopedia o de tumores de cerebro o de tumores abdominopelvianos, que tienen riesgo elevado de toda esta patología. Entonces, saber cuál es la prevalencia más o menos dentro de los pacientes que yo atiendo tiene que tener, digamos, tiene que sernos útil para decir, bueno, mi umbral de sospecha será más alto o más bajo porque yo veo estos pacientes dentro de mi escenario. Lo segundo es si el paciente tiene o no tiene compromiso hemodinámico. Si el paciente no tiene compromiso hemodinámico, podemos seguir un camino diagnóstico diferente al que si el paciente entra hipotenso, desaturando, y va a seguir otro camino diagnóstico y terapéutico. Y después el tercer punto, que es casi obvio, es cuál es nuestro acceso a test diagnósticos en el momento y en el lugar donde estamos. Hay veces que en el lugar donde uno desarrolla la práctica tiene un menú de opciones de test diagnósticos, y todos son buenos y algunas veces no todos son buenos, algunos son mejores que otros. A veces no es lo mismo estar de día que estar de guardia a la noche atendiendo pacientes. O a lo mejor el que hace el estudio es un técnico que no puede darnos el informe y el informe se va a retrasar. Entonces, de eso también va a depender cuál es el test que uno va a pedir.
más o menos en la misma sintonía que lo que habíamos visto con la trombosis venosa. Nosotros tenemos que tener una sospecha clínica basada en los síntomas y en el examen físico que vimos recién. Luego, usar el score de Wells para categorizar la probabilidad pretest de los pacientes y con eso elegir cuál va a ser el método diagnóstico final que me va a servir para confirmar el diagnóstico. Todo lo que nosotros tenemos habitualmente disponible rápido en cualquier guardia, habitualmente nos es muy útil para hacer diagnóstico de otras cosas, de los diagnósticos diferenciales a la embolia de pulmón. La radiografía de tórax nos va a permitir ver un neumotórax o una neumonía, el electrocardiograma nos va a permitir ver a lo mejor un evento coronario, aunque algunas veces tenemos suerte y podemos ver como acá la famosa tríada de S1 en S en D1, Q en D3 y la T negativa en D3. Esa es la tríada de McGinn-White. También es algo infrecuente. 20% de los pacientes con TEP desarrollan este patrón de electrocardiograma y solamente es útil cuando no lo tenía previamente. Si el paciente es un EPOC, puede tener esto como manifestación de sobrecarga de cavidades derechas. Así que no hace diagnóstico, es sugerente, en particular si el electro anterior no lo tenía. Lo mismo con los gases arteriales o la saturación. Obviamente, si el paciente tiene hipoxemia, es más grave lo que tiene, pero hay muchas cosas que pueden dar hipoxemia. El score de Wells hay uno tradicional, el primero que salió, es muy largo y engorroso, pero este que es el resumido es bastante sencillo, bastante práctico. Suma 3 puntos tener signos o síntomas de TBP en el momento en el que el paciente consulta por los síntomas de TEP. Resta 3 puntos cualquier diagnóstico alternativo más probable. O sea, si el paciente tiene fiebre puntada de costado y tiene crepitantes, probablemente yo piense que el paciente tiene una neumonía y resto 3 puntos y no sigo seguramente sigo con la parte de algoritmo de baja probabilidad. Después hay 3 situaciones que son la frecuencia cardíaca elevada, el antecedente de una cirugía o una inmovilidad prolongada en las últimas 4 semanas y el antecedente de TEP o TEP previo, que dan 1,5 puntos cada una de esas situaciones. El cáncer da 1 punto y tener hemoptisis da 1 punto. Entonces, cuando nosotros hacemos esta suma, si tenemos 4 puntos o menos, decimos que el paciente tiene una probabilidad baja, probabilidad clínica baja de tromboembolismo de pulmón. Y si tiene más de 4 puntos, decimos que es probable o de probabilidad clínica alta. A partir de acá les voy a mostrar cuáles son algunos de los estudios que tienen utilidad y que podemos elegir después de haber hecho el score de Wells. Y después vemos cómo enganchamos el score de Wells con el estudio que elijamos por imágenes que nosotros podamos usar en el lugar donde estamos. El centellograma BQ fue como el estudio estrella en la década de los 90. No había angiotomografía en ese momento y esto era la solución para no tener que hacer una angiografía de pulmón. Es muy interesante ver cuando se ve la ventilación y se compara con la perfusión, cómo la zona afectada, en este caso la arteria pulmonar derecha, hace que no se pueda ver la parte profundidad del área afectada. Pero esto no pasa la mayoría de las veces. La mayoría de las veces los informes no son tan contundentes como el que les acabo de mostrar y se dividen en normal, muy baja probabilidad, baja, indeterminada o alta, dependiendo de cuántos segmentos en cuántos pulmones tiene afectación. Sí, un dato que no es menor, que es interesante, es que tiene baja irradiación el centellograma. Y como les decía recién, a veces son muy sutiles las alteraciones de perfusión, entonces tiene que ser una persona con mucha experiencia el que la informe sin saber cuál es la probabilidad clínica. O sea, tiene que decirnos cuál es la probabilidad centellográfica de TEP viendo cuántos segmentos tiene afectados. O sea, el informe tiene que decir, estos son los segmentos afectados y la probabilidad centellográfica es baja, muy baja, es normal, es intermedia o es alta. Después tenemos el que hoy sería el estudio más utilizado, ya desde hace varios años, la angiotomografía multislide. Obviamente estamos hablando siempre de 64 pistas o más. Menos de 64 pistas
pierde capacidad diagnóstica. Con 64 pistas, que es como la que tenemos en el hospital, hay un par de tomógrafos de 64, la sensibilidad es superior al 95%, es muy rápido, es accesible para el que lo tiene, obviamente, y por eso de elección. Al mismo tiempo que hace diagnóstico de esto, podemos detectar enfermedades digamos, simultáneas, gente con una neumonía u otra afección simultáneamente en el tórax. Es posible, si uno tiene la intención por algún motivo, aunque no está recomendado hacerlo esto digamos, de forma sistemática, hacer una venografía con el mismo contraste. En realidad son 100 mililitros de contraste para la angiotomografía, se usan unos mililitros más que se infunden a través de una bomba, digamos, no es algo que gotea, y se pueden ver las venas hasta el hueco popliteo con muy buena sensibilidad y especificidad. Obviamente la insuficiencia renal está contraindicado y en los pacientes con alergia al yodo está contraindicado. Es alta la radiación, mucho más que la del centello BQ. Esto es un paciente de un posoperatorio de un tumor de pulmón que estaba muy bien y empezó con taquipnea, desaturación, taquicardia. Esta es la angiotomografía y como pueden ver, las dos arterias pulmonares tienen trombos que se ven muy bien. Esto es lo que les comentaba antes, así es como se ve en el hueco popliteo una trombosis. Lo blanco es lo teñido como es la arteria, es el contraste dentro de la arteria poplitea. Y fíjense que la vena poplitea es un poquito más grande y tiene, digamos, una forma muy simple, muy sencilla, de borde bien regular. Y acá se ve que es mucho más grande en tamaño que la arteria, muy irregular, eso es por la periflebitis o perivenulitis que se ve alrededor, inflamatoria. Como les decía, se pueden ver otras cosas. Acá se encuentra la embolia de pulmón y el paciente tiene un derrame pleural. Se puede ver una embolia de pulmón y, qué sé yo, otra patología respiratoria, un tumor de pulmón y una embolia de pulmón. Sí, es útil porque tiene capacidad de ver más de una cosa en la misma imagen y a lo mejor orienta hacia por qué le está pasando esto al paciente. Otro estudio que puede ser útil, no es de primera elección, es la angioresonancia. Tiene como, a lo mejor, ventajas la baja exposición a radiación y la menor toxicidad por contraste. Tiene menos sensibilidad que la angiotomografía, sobre todo cuanto más distal. Si ven en la arteria pulmonar se ve muy bien y hasta las segmentarias se ven razonablemente bien, ya en lo que es más pequeño no se ve bien. Existe sí un soft que se le puede poner al resonador que permite ver la perfusión pulmonar y eso nos permite ver qué parte no se está perfundiendo del pulmón en tiempo real. Y se ve como la cuña que se ve en el infarto un par de días después en la radiografía o tomografía. Tiene contras, obviamente es muy caro. El tiempo que nos lleva a hacer una angioresonancia es de media hora. El paciente tiene que hacer apnea durante el estudio, más largas que las que tiene que hacer en la tomografía. Y obviamente este método es menos accesible y el que lo informa probablemente no esté en el momento de la mayoría del día. Pero si terminamos haciéndolo, así es como se ve una embolia de pulmón en una angioresonancia. Acá también, acá en un corte longitudinal. Esto es lo que les decía del soft. Fíjense cómo la perfusión se ve muy bien, pero hay lugares donde se ve oscuro. Eso es falta de perfusión. Acá se ve muy bien como se ve como una cuña triangular, lo mismo que acá. Esto se ve en el momento de la embolia. Entonces ahora es donde tenemos que conjugar nuestra probabilidad clínica con los hallazgos del estudio que hayamos elegido. Si el paciente a lo mejor tenía insuficiencia renal y no nos permitía hacerle una angiotomografía y elegimos hacerle un centellograma BQ, entonces vamos a ver cuál era la probabilidad clínica y cuál es la probabilidad centellográfica. Hay dos escenarios que son hermosos, que es cuando se junta la probabilidad clínica alta con un centellograma de alta probabilidad o de intermedia probabilidad. En estas dos combinaciones tratamos al paciente porque lo consideramos diagnóstica de embolia de pulmón. Esto solamente pasa en el 15% de los pacientes. La otra situación hermosa es cuando el paciente tiene una probabilidad clínica baja por el score de Wells y la probabilidad centellográfica es baja o directamente es normal.
Centello normal excluye TEP. Entonces, en cualquiera de estas combinaciones, tampoco, es otro 15%, directamente descartamos la embolia de pulmón. El tema es que el 70% quedan en un intermedio entre estos dos y tenemos que seguir avanzando en el algoritmo. La primera, digamos, maniobra que uno hace, porque es no invasiva y muy accesible, es el Doppler. Cuando hacemos el Doppler, entre un 25 y 50% de los casos nos ayuda a tener diagnóstico porque encontramos una trombosis venosa profunda y lo tratamos como si fuera una embolia de pulmón. O sea, un paciente en el que sospechamos embolia de pulmón y tiene una TBP, lo interpretamos como un TEP. El diagnóstico obviamente es el mismo. Y en los pacientes en que esto nos da negativo, bueno, ahí si no tenemos un diagnóstico alternativo y no nos cierra el paciente, habrá que pensar en si hay que hacerle una angiografía pulmonar. En el caso de que contemos con cualquier método diagnóstico, entonces partimos de la probabilidad clínica del paciente. Si la probabilidad clínica es baja, porque el score de Wells es menos de 4 puntos, le hacemos un dímero D, y de la misma manera que con la TEP, si el dímero D es menos de 500, descartamos TEP y no lo tratamos. Esto es digamos, es una estrategia segura. A los 3 meses, menos del 1% de los pacientes que siguen esta estrategia reconsultan y tienen una embolia de pulmón y habitualmente pequeña. Cuando la probabilidad clínica, es improbable, pero el dímero D es positivo, bueno, ya ahí nos cambia la situación y necesitamos una imagen de la misma manera que si la probabilidad clínica inicial era de más de 4 puntos, o sea, era alta. Entonces acá elegimos el método diagnóstico. Si el método diagnóstico fue un centellograma y el centellograma fue normal, descartamos, porque el normal descarta. Si el método diagnóstico fue una tomografía y encontramos la embolia de pulmón, hacemos diagnóstico. Y si fue un centello BQ de alta o de intermedia probabilidad, como dijimos recién, combinado con alta probabilidad clínica, damos el tratamiento. Y después tenemos la situación en la que la angiotomografía es negativa, esto puede ser un verdadero negativo o el falso negativo por la sensibilidad del 95% que tiene, o todas las combinaciones que habíamos visto que se podían dar en el centello BQ. Bueno, hoy por hoy el primer paso que se hace es obviamente un Doppler. El Doppler ayuda si es positivo, en caso de que sea positivo lo tratamos, y si es negativo las estrategias, digamos, son múltiples y depende de lo que tenemos a mano. Si habíamos hecho una tomografía multislide, se le puede hacer un centello BQ o se le puede hacer una angiografía pulmonar, que es el estudio que uno elige hacer último porque se necesita más contraste y si uno no tiene idea de qué rama de la arteria pulmonar está afectada, a veces cuando encuentra la embolia de pulmón tuvo que ponerle mucho contraste al paciente. Cuando el paciente tiene sospecha de embolia de pulmón y está hemodinámicamente inestable, uno no se puede tomar el lujo de todos estos pasos previos que estuvimos viendo recién. Entonces, seguramente todo va a ser mucho más rápido en unidad coronaria o en terapia intensiva. Un estudio que suele ser muy útil es el ecocardiograma, donde el ecocardiograma puede ver una dilatación, una disfunción del ventrículo derecho y a veces se puede ver también el trombo en el ventrículo derecho o el trombo pasando en el ventrículo derecho. ¿Cuáles son los factores? Salimos de diagnóstico y entramos en pronóstico. ¿Cuáles son los factores pronósticos clínicos? El factor pronóstico clínico más importante es la hipotensión o el shock sostenido. Esto es un paciente que tiene los síntomas que nos hacen pensar en embolia de pulmón y tiene hipotensión. Lo expandimos con 500 de fisiológico y sigue hipotenso, y lo volvemos a expandir con 500 de fisiológico y sigue hipotenso, y pasaron 30 minutos, 45 minutos. Bueno, ese paciente tiene un 60% de mortalidad versus un 15% de mortalidad del paciente normotenso. Así que claramente la hemodinamia es el principal factor de riesgo de mortalidad. Dicho eso, los pacientes digamos, la mayoría de los pacientes que nosotros vemos no están hemodinámicamente comprometidos, y en esos pacientes los factores clínicos de riesgo de mortalidad son los mayores de 75 años, los que tienen cáncer, los que están inmovilizados o paréticos, inmovilizados por una enfermedad neurológica, y los que tienen baja reserva cardiorrespiratoria, es decir, un EPOC avanzado, un paciente que ya tenía una insuficiencia cardíaca. Esos pacientes son los que tienen peor pronóstico en términos de mortalidad.
Luego, los factores pronósticos por imágenes son básicamente los que usamos son el Doppler cardíaco y la angiotomografía. El Doppler cardíaco, que detecta una disfunción, hipoquinesia o dilatación del BD, es un predictor independiente de mortalidad a los 30 días. Y la disfunción de BD o el aumento del diámetro a más de 1 BD sobre BI es otro factor pronóstico independiente de mortalidad. Y finalmente tenemos los factores pronósticos de laboratorio, que son el ProBNP, tomando como valor de corte 100 de ProBNP. Los que tienen ProBNP aumentado son de peor pronóstico. Tener un ProBNP normal digamos, da una buena sensación de seguridad porque el valor predictivo de morirse de TEP es baja. Prácticamente excluye esa situación. Y después tenemos la troponina. Cuando la troponina está aumentada, aumenta 5 veces el riesgo de morir en esta internación por cualquier motivo, ya sea el TEP o por otra causa, y aumenta 9 veces el riesgo de morir por TEP. ¿Qué hacemos con un paciente que nos consulta en la guardia y nosotros tenemos que decidir cómo y dónde atenderlo? Bueno, hay un score para entender el pronóstico de ese paciente, que es el score de PESI. El score de PESI hay dos. Este es el score simplificado de PESI, es muy práctico, que da un punto a cada una de estas variables. Tener más de 80 años, antecedentes de cáncer, activo, ¿no? Tener EPOC o insuficiencia cardíaca, dan un punto. Taquicardia por encima de 110, hipotensión debajo de 90, desaturación por debajo de 90, cada uno de esos da un punto. Cuando el paciente tiene 0 puntos, a los 30 días la mortalidad es 1%. Es decir que es un muy buen candidato para tratamiento ambulatorio. Cuando el paciente tiene un punto o más, la mortalidad sube. En este score se calcula cuando tiene un punto o más que la mortalidad a los 30 días es del 11%. Les mostré ese score simplificado porque la verdad que es muy práctico para usar en una guardia y para definir qué paciente internarse o no. Este fue el score original, que da mucha más información, pero es bastante más engorroso para completar. Hay pacientes que tienen digamos, un PESI bajo, menos de 66, y tienen menos del 1% de riesgo, candidatos ideales para irse a casa. Y después están candidatos intermedios donde progresivamente va aumentando el riesgo de mortalidad hasta el 27% en los 30 días. Entramos en opciones terapéuticas. Fíjense acá, esto es más o menos el menú que tenemos. Falta alguna u otra que entran y salen del mercado, pero más o menos tenemos a la heparina no fraccionada, heparina sódica, a la enoxaparina, al Sintron, que es el acenocumarol, la warfarina que está faltando por acá, el apixaban y el rivaroxaban. Empezamos un poquito hablando con lo más viejo, que es el tratamiento con heparina no fraccionada. Cuando nosotros logramos que un paciente esté en rango terapéutico por vía intravenosa con heparina no fraccionada, reducimos la posibilidad de recurrencia de un 23% a un 3%. El problema es que en las primeras 48 horas con este tratamiento solamente se logra el rango en 1 cada 4 pacientes. Es muy difícil lograr el rango, a pesar de que hay nomogramas para poder lograr el rango. Es muy difícil, es muy engorroso. Hay que sacar sangre cada 4 horas, en el mejor de los casos, a veces cada 2 horas, cada 1 hora, y ir modificando la bomba porque el KPTT está muy prolongado o está muy acortado. Entonces, y digamos, el riesgo es que si está corto el KPTT, el paciente recurra con un TEP fatal, y si está supraterapéutico, que tenga una hemorragia. Si uno decide utilizar por X motivos, por ejemplo, porque va a usar fibrinolíticos, heparina no fraccionada, bueno, hay que tener en cuenta empezar a hacer recuento de plaquetas a las 48 horas durante los 10 primeros días porque puede dar plaquetopenia. La dosis es 80 unidades kilo en bolo y luego un mantenimiento de 500 unidades kilo en una infusión a 18 mililitros hora, y luego el monitoreo se hace a través del KPTT, que lo tenemos que prolongar más o menos 2 veces y media.
en relación al basal de ese paciente. Luego, saliendo de esa parte, que les diría que es una parte poco usada, hoy por hoy tenemos todas estas alternativas de manejo. Vamos a llamarle al tratamiento, digamos, de 3 etapas tiene. Le vamos a poner a la primera tratamiento inicial, a la segunda el tratamiento de mantenimiento y a la tercera el tratamiento extendido. Hasta hace unos años atrás, el tratamiento estándar de la enfermedad trombólica venosa era un inicio de tratamiento parenteral con heparina de bajo peso molecular y luego seguimiento con ya sea senocumarol o warfarina, logrando un ring que tiene que estar entre 2 y 3, y si uno decidía que por los factores de riesgo del paciente tenía que extenderla a la anticoagulación más allá de 6 meses, tenía que mantener de todos modos el ring entre 2 y 3. O sea, no había manera de ajustar esa dosis para bajar el riesgo de sangrado después de los primeros 6 meses de tratamiento. Luego se agregaron los DOACs. Dentro de los DOACs, ustedes saben, hay 4 DOACs aprobados para tratamiento, que son la Apixaban, Dabigatran, Edoxaban y Rivaroxaban. El Edoxaban no hay en el mercado, así que de este no vamos a hablar. Pero el Dabigatran requiere de 5 a 7 días iniciales de enoxaparina antes de poder iniciar el Dabigatran. Y el Dabigatran tiene una dosis que tiene que ajustarse según las características del paciente, a 110 o 150 miligramos cada 12, y en la extendida tampoco tiene una dosis de extendida. En general se da la misma dosis que se dio inicialmente, o sea que sigue con el mismo riesgo de sangrado que usando la dosis plena del inicio. Y después hay 2 alternativas de tratamiento con DOAC, que son la de la Apixaban y Rivaroxaban, que se pueden usar desde el primer momento. Ambas necesitan una dosis inicial más elevada. El caso de Apixaban, la dosis es 10 miligramos cada 12 horas la primera semana. Luego se hace la etapa de mantenimiento con la mitad de la dosis, es decir, 5 cada 12. Y si se terminan los 6 meses y el médico considera que por algún motivo es un candidato a recibir tratamiento extendido, por ejemplo, es un paciente que tiene una trombofilia y tiene algún otro factor de riesgo que predispone a que, digamos, que tenga alta la chance de recurrir, puede elegir hacer tratamiento extendido, y para eso hay una dosis reducida que es 2,5 miligramos cada 12 horas. El riesgo de sangrado con esa dosis es el mismo que el del placebo. Así que es una buena alternativa. El Rivaroxaban también es otra alternativa que se puede dar vía oral desde el inicio. En este caso, el tratamiento inicial con dosis alta no es de 7 días, es de 21 días. La dosis elevada es de 15 miligramos cada 12 horas. Luego de esos primeros 21 días, se pasa a una dosis de 20 miligramos en una sola toma diaria. Y cuando se termina el tratamiento, existe una dosis reducida de 10 miligramos para, si uno necesita, hacer un tratamiento extendido. El tratamiento convencional que yo les mencionaba antes era el de la heparina de bajo peso molecular y el de la anticoagulación oral con cualquiera de los 2 antagonistas de vitamina K. La dosis de enoxaparina es 1 miligramo kilo 12 horas, que es fija esta dosis por el peso si el paciente tiene función renal normal. Existe una alternativa a la heparina de bajo peso molecular que es el Fondaparinux, tiene una dosis fija de 7,5 miligramos. Entra y sale del mercado, es poco probable encontrarlo actualmente. Cuando uno usa heparina de bajo peso molecular, no hace falta monitorear la anticoagulación, excepto en pacientes con insuficiencia renal, con obesidad mórbida, muy importante, durante el embarazo, o si el paciente ha tenido una hemorragia y queremos tenerlo en el mínimo de dosis anticoagulante posible. En ese caso, si hace falta por alguno de estos motivos monitorearlo, lo que se monitorea es digamos, el anti-10 activado. Para monitorearlo, el análisis se tiene que hacer 4 horas después de la aplicación para medirlo en el pico y tiene que dar un valor entre 0,6 y 1. Este es el rango de valor que tenemos que lograr. Por debajo no está anticoagulado, por arriba exceso de sangrado. Tienen menos incidencia de
trombocitopenia que la heparina no sódica. Y la anticoagulación oral, que se combina con la parenteral, con antivitamina K, podemos empezarla al mismo tiempo, o sea, en el mismo momento que empezamos el tratamiento con enoxaparina. Esto teniendo en cuenta que no vamos a necesitar hacerle nada al paciente mientras esté anticoagulado. Si, como veíamos al principio, en el momento en el que le hacemos diagnóstico de que tiene una embolia de pulmón, también encontramos que tiene un derrame pleural que vamos a tener que punzar, o tiene una masa en el pulmón que no se conocía que la tenía y vamos a pensar en punzarlo en algún momento, a lo mejor, digamos, por el riesgo de sangrado frente a una punción, cirugía o cualquier procedimiento, uno elige no empezar con el tratamiento oral e iniciarlo después, pero si no, se puede iniciar perfectamente. Esto empieza a tener algún tipo de acción después de las 48-72 horas, y lo que hay que lograr es tener un RIN entre 2 y 3. Una vez que tenemos 2 días seguidos de RIN entre 2 y 3, se puede mantener el tratamiento por vía oral y suspender la heparina de bajo peso molecular. Desde el año 2016, la droga de elección para los pacientes con TBP o TEP que no tienen insuficiencia renal severa, o sea, menos de 30 de clearance, para todos los otros, que no estén embarazados. Y en ese momento se decía, sin estar demasiado claro, ¿y qué pasa si tienen cáncer? Hoy por hoy el cáncer casi que no influye en la elección. Pasaron a ser los DOACs. Es decir, que hoy por hoy el tratamiento de elección para un evento tromboembólico venoso son los DOACs, a menos que surja alguna de estas situaciones. Sin embargo, esto es un dato local también del hospital. A mí me interesó ver cómo funcionaba digamos, el tratamiento de los pacientes con TBP o TEP en la guardia del hospital durante los años 2016 a 2019, durante 4 años. Yo pensaba que era la introducción de los DOACs en ese momento y que me iba a encontrar con una conducta de aumento en los pacientes externados, y eso pasó de alguna manera. Si ustedes se fijan, se arrancó con 45% de pacientes como tratamiento ambulatorio y terminamos con 60, 65. Entonces, aumentaron los pacientes que se manejaron de forma ambulatoria, se empezó a entender más que era una patología que se podía manejar en casa, pero esta línea de puntos de acá abajo marca el uso de DOACs desde la guardia, el 2%, un poquito menos del 2%. O sea que a pesar de que la mayoría de los pacientes, alrededor del 85%, 80%, se empezaron a manejar ambulatoriamente, la droga de elección todavía para los médicos que atendían en la ASEA era enoxaparina. Eso, bueno, responde a muchas cosas, a muchas situaciones, pero digamos, es algo que hay que mejorar. La enoxaparina es un remedio caro, duele, hay que pincharse 2 veces por día, es molesto, y hay una droga que se puede dar vía oral, así que la verdad que, siendo la primera recomendación tratar con DOAC, es algo que a lo mejor tenemos que modificar. Por eso les cuento cómo es los diferentes tratamientos, qué es lo que dicen las recomendaciones de las guías y qué es lo que pasa en nuestra realidad. ¿Qué pasa cuando el paciente tiene un cáncer activo y tiene un evento trombótico? Bueno, hubo un ensayo pivotal muy grande que lo que hizo fue comparar una heparina de bajo peso molecular que se llama dalteparina contra warfarina, y demostró que en los primeros 6 meses los pacientes tenían menos recurrencia y morían menos con dalteparina que con warfarina. Entonces, el estándar de tratamiento a partir de ese estudio pasó a ser la heparina de bajo peso molecular. Tiene muchas ventajas. Es fácil de mantener el rango terapéutico porque no hay que medirlo. Entonces, si el paciente tiene náuseas, uno lo da subcutáneo y no tiene problemas. Tiene pocas interacciones con otros remedios y no fluctúa. Uno se queda muy tranquilo de que está anticoagulado y es sencillo de manejar. Sin embargo, en el transcurso de los últimos años salieron estudios que fueron demostrando. El primero fue el SELECT-D. Hay 3 estudios grandes. Hay uno que no está acá, que es el estudio de Doxaban, pero tenemos el SELECT-D, que es de rivaroxaban. Es un ensayo de 400 pacientes, un poquito más,
randomizados a usar en pacientes con cáncer y embolia de pulmón y cáncer y TBP, o enoxaparina durante 6 meses, o rivaroxaban, primero la dosis de inicio y luego la dosis estándar de 20 miligramos, y demostró no inferioridad del rivaroxaban, o sea, la misma eficacia, si bien demostró mayor eventos de sangrado mayor, en particular en pacientes que tienen cáncer del tubo gastrointestinal o urológico. Luego, un poco después de eso, salió un estudio que se llama Caraballo, que es un estudio idéntico a este, con apixaban, comparando apixaban contra enoxaparina, también durante 6 meses, y este estudio también encontró que el apixaban es no inferior, es decir, son equivalentes en eficacia para evitar recurrencia de evento trombótico y igual de seguro, con la misma cantidad de sangrados. Inclusive no se vio diferencia en pacientes con tumores de tubo digestivo y tumores urológicos. Si bien, aclaro, hubo pocos pacientes con tumores de tubo digestivo y de sangrado, y obviamente, como en todo ensayo clínico, los pacientes a lo mejor no son idénticos a los pacientes de la vida real que atendemos nosotros. No se incluyeron tumores de cerebro ni metástasis de cerebro, no se incluyeron pacientes obviamente con insuficiencia renal severa, porque no se puede dar ni Lenoxa ni los DOACs. Algunas quimioterapias las excluyeron y los pacientes con mal performance status también. 2 palabras de los fibrinolíticos. Los fibrinolíticos aceleran la lisis del trombo y mejoran la fisiología vascular del pulmón, reduciendo la hipertensión pulmonar, reduciendo el requerimiento de vasopresores y de ARM al menos de la mitad. Hay diferentes, la streptoquinasa tiene como desventaja que la infusión es larga, 24 horas, dan alergia y a veces dan hipotensión, la ventaja de que es muy barata. Después tenemos al RTPA, que tiene la ventaja de que se da un bolo de la mitad de la dosis y luego el otro bolo se deja goteando y no da hipotensión y no da alergia. Cuando uno termina esto, en general se continúa las primeras 24 o 48 horas con heparina endovenosa. Obviamente el principal problema de los fibrinolíticos, tanto para las piernas como para los brazos o el pulmón, son los sangrados mayores. ¿Cuál es la acción de los fibrinolíticos en el TET? Bueno, reducen la mortalidad global, es decir, la mortalidad por todas las causas, un 50%. Fíjense lo R. No es menor, una droga que te baje a la mitad la mortalidad en corto plazo, no en días. Así que parece interesante, se necesitan tratar 59 pacientes para evitar una muerte. Lo que decíamos recién, aumentan los sangrados mayores, los triplican, el OR de 2,73 y el número de pacientes necesarios para dañar es 18. Y aumentan el riesgo de sangrado en sistema nervioso central. Fíjense, aumenta 4 veces. Cada 78 infusiones de fibrinolíticos, 1 hace una hemorragia del sistema nervioso central. El corolario de esto sería, es una buena droga en el paciente bien indicado. O sea, es paciente con bajo riesgo, que tiene alta chance de morirse y que si, digamos, puede salir de esa situación, puede tener una buena vida posterior, con bajo riesgo de sangrado, es un paciente candidato. No se justifica hacer esto a un paciente anciano para desobstruirle una trombosis femoral si el paciente tiene comorbilidad y riesgo de sangrado, porque probablemente tengamos un problema y no le mejoremos la mortalidad. ¿Cuáles son las indicaciones de fibrinolíticos? Bueno, la hipotensión sostenida y la hipoxemia sostenida, y después hay relativas como la disfunción, dilatación, hipoquinesia del ventrículo derecho, el trombo flotando del ventrículo derecho, para algunos es indicación y para otros no. Siempre tenemos que tener en cuenta que esto que estamos charlando hay que hablarlo con el paciente. El paciente, antes de someterse a esto, tiene que entender que tiene ventajas el tratamiento y que tiene riesgos. Y las contraindicaciones absolutas son el ACV hemorrágico, el tumor del sistema nervioso, la neurocirugía o TEC reciente, las hemorragias o accidentes cerebrovasculares isquémicos en los últimos 6 meses, y después relativas, una cirugía en los últimos 10 días, un ACV menor en los últimos 6 meses, la edad muy relativa, depende del estado funcional del paciente. De tromboprofilaxis, como para ir cerrando,
A ver, los mensajes que me gustaría dejarles son, tenemos scores para categorizar el riesgo de los pacientes, el score de Padua para los pacientes clínicos y el score de Caprini para los pacientes quirúrgicos, individualizar el riesgo de los sangrados, del sangrado de cada paciente, si es posible con un score mejor, iniciar la tromboprofilaxis cuando está indicado, no demorar. Si un paciente se interna el viernes a la noche por una fractura de cadera y no se va a operar hasta el lunes, martes, tiene que estar con tromboprofilaxis porque si no, probablemente haga una embolia de pulmón antes de irse del hospital. Pensar siempre en la tromboprofilaxis extendida. O sea, los pacientes que se internan para cirugía de cadera o rodilla programada, para una artrosis o fractura de cadera, o para una cirugía por un tumor abdominopelviano, deberían tener tromboprofilaxis extendida durante 28 días. En el caso de rodillas son 14, en el caso de cadera 28 a 35, en el caso de cirugía abdominal por cáncer 28 días. La enoxaparina es la droga de elección durante la internación y la droga de elección para todas las circunstancias de profilaxis extendida, excepto las prótesis selectivas de cadera o rodilla, donde los DOACs o a veces la aspirina pueden tener algún rol. Este es el score de Padua. Como ven, es un score muy sencillo. Si el paciente suma 4 puntos, tiene indicación de hacer profilaxis mientras está internado. Este es un score muy interesante que trata de valorar cuál es el riesgo de un sangrado mayor en pacientes a los que uno tiene internados por motivos médicos, no quirúrgicos, y inicia tromboprofilaxis. Entonces, por ejemplo, eligiendo un paciente de 40 años y menos de 80, tiene 1,5 puntos, y si tiene un catéter venoso central ya son 3,5 puntos. Nos fijamos acá, y con 3,5 puntos tiene un riesgo de menos del 0,05% de una hemorragia mayor, o sea, un riesgo inmedible prácticamente. Este es el score de Caprini, es un score validado para prácticamente todas las situaciones quirúrgicas y es muy sencillo. Fíjense, por ejemplo, hay columnas que dan 1 punto, columnas que dan 2 puntos, 3 puntos, 5 puntos. Con 3 puntos o más hay indicación de tromboprofilaxis y con 5 puntos o más el riesgo aumenta exponencialmente. Digamos, una persona con 5 puntos tiene alrededor de 2% de chance de tener un evento trombótico en esa internación. Una persona que tiene sobrepeso, varices, 75 años y una fractura de cadera tiene 10 puntos. O sea, es una persona que tiene alto riesgo. Y en relación a lo que contaba antes del riesgo de evento trombótico después de una cirugía por fractura de cadera, esto es lo que dura el riesgo. Esto es el porcentaje de eventos absolutos. O sea, fíjense que esto es entre 2,5 y 3% el riesgo de tener una TBP o un TEP, y estos son los días después de la cirugía. O sea, nosotros en una fractura de cadera extendemos la profilaxis a 30 días porque es el momento donde más eventos, tanto de TBP como de TEP, se ven. Sumados son estos, los eventos, porque muchas veces se combinan, pero el riesgo no se termina acá, el riesgo va bajando después progresivamente. Así que la tromboprofilaxis extendida ténganla siempre en cuenta. Y en los pacientes con cirugía abdominopelviana, este es un registro que se llama Aristos, hecho por Agnelli, que es un italiano que investiga mucho sobre enfermedad trombólica venosa. Él vio que la primera semana, los primeros 5 días son el día de máximo riesgo de trombosis después de este tipo de cirugías. Luego va cediendo el riesgo, pensando que este es el momento donde habitualmente se da profilaxis a cualquier evento quirúrgico, pero el 40% de los eventos pasan después de los 21 días, porque la mayoría de los pacientes se iban sin tromboprofilaxis extendida y el riesgo que venía bajando empieza a subir de nuevo. Entonces, los pacientes, digamos, el mensaje es a los pacientes con cirugía abdominopelviana por cáncer, obviamente, extenderles la profilaxis hasta 28 días después de la cirugía. ¿Cuáles son las contraindicaciones para tromboprofilaxis farmacológica? La plaquetopenia severa, un sangrado activo, la hemorragia del sistema nervioso, coagulopatía e insuficiencia hepática severa. Si surge alguna de estas circunstancias, por lo menos tiene que tener
medidas mecánicas, ya sean medidas de compresión graduada o compresión neumática intermitente en aquellos pacientes seleccionados donde esté indicado. Bueno, muchas gracias. ¿Te parece que deje de compartir, Marlene? Sí, sí, por favor. Bien, hola. Bueno, ¿tienen alguna pregunta para el doctor Vázquez? Además de los elogios, claro. Ah, bueno, muchas gracias. A Gracias ver, a PM. están los, sí, sí, Paola Monjes. Ah, Em, están los residentes del hospital, ¿tienen alguna duda, consulta? Mm. Bueno, Guadalupe, ahí también te lo hace la clase. Es que es bastante clara y em, muy dinámica y con los conceptos bien, bien marcados, sí. yo traté de hacerla corta y concreta, porque cada uno de estos temas es inmenso. Si vos vas a un congreso, Sí, tenés charlas y charlas y charlas de DOAC en una situación en particular, o de DOAC en tal otra situación particular. Pero me pareció claro. que, digamos, abrir el juego y empezar a mostrar un poco de qué se trata y esto me parece que si saben esto, estamos muy bien. Sí, sí, yo creo que está muy bien. Em, y ay, perdón, es algo como muy del área en el escenario de la cirrosis, y porque nosotros por ahí anticoagulamos a los pacientes con dicumarínicos por las trombosis portales para que no se extienda eh, y no puedan, y no pierdan, digamos, la posibilidad de trasplantarse. Em, ¿Qué anticoagulante de los nuevos anticoagulantes orales está recomendado en este grupo? No, la realidad es que en ese grupo no hay, digamos, no hay experiencia con DOACs. Ujú. Digamos, el concepto es trombosis esplácnica en paciente con enfermedad hepática, cirrótica, sobre todo en plan de trasplante, donde uno quiere preservar eh, la chance de anastomosis para el cirujano, para que no tenga dificultades. Lo ideal es anticoagularlo. Ideal antes de anticoagularlo es resolver, primero identificar si tiene o no varices esofágicas, si las tiene, resolverlas, luego anticoagularlo. A veces es difícil porque a veces el rin de estos pacientes es difícil de seguir, pero la verdad que la experiencia que hay es o con antivitamina K o con enoxaparina, si no se puede con antivitamina K, pero los DOACs te diría que no hay una experiencia amplia como para... Perfecto. Bueno, no sé si Flor Serra y Flor Comaquio tienen alguna pregunta. Eh, Fer, te hago una consulta, de paso cuento mi caso personal si quieren para uso didáctico. Bueno, Mira, yo debuté con una trombosis de miembro superior vos, en contexto en tu de, caso, sí, ok, es mi caso, de opérculo ok. torácico. Ah, un opérculo torácico, bien. Un opérculo torácico. Y una duda con hematología, los primeros días de anticoagulación, por ser mujer joven, era si era necesario utilizar enoxaparina ante la posibilidad de un síndrome antifosfolipídico y si eso modificaría de alguna forma la elección de la anticoagulación de inicio o bueno, ¿qué te Buenísimo. parece a vos? No, a ver, cuando yo les transmito la recomendación de, esa fue la del 2016 de la ICCP, pero después le siguieron las de la Sociedad Americana de Mato, la Sociedad Americana de Onco, la Europea. Todas las sociedades recomiendan como primera elección a los DOAC para el tratamiento de las trombosis en general. Abrimos un paréntesis. El síndrome antifosfolipídico no se puede anticoagular con un DOAC. Como esta paciente es joven y uno no sabe si, porque todavía no tuvo un embarazo, si tenía o podía tener una trombofilia y dentro de esas trombofilias un anticuerpo anticardiolipina, un anticoagulante lúpico o lo que fuera, o un triple positivo, me parece lo más prudente no empezar con un DOAC. Ahí te puedo ver, recién no te veía. Eh,
me parece lo más prudente no empezar con un DOAC. Después, si no tenés un antifosfolipídico, lo más cómodo es un DOAC. Y reevaluar el mecanismo por el cual, o sea, seguramente vos te hicieron un estudio dinámico donde se vio el pinzamiento del miembro, de la vena del miembro superior, evaluar cuál es ese mecanismo, porque, digamos, por un lado vos tenés que estar anticoagulada, pero muchas veces se puede resolver quirúrgicamente, operando a lo mejor el escaleno o resecando un pedacito de la costilla o de la clavícula y santo remedio, san se acabó y no tenés que seguir anticoagulada para siempre. Sí, sí. Y es verdad que la enoxaparina duele, Fer. Estoy con vos. Claro, si uno la puede, es, ¿Lo puedes es evitar? dolorosa. Sí. Sí, sí. Hay una muy buena revisión sistemática eh, de eso, de enfermedad de miembro superior, que la hice yo. Ah, muy bien. Bueno, gracias. Pero bueno, aproveché mi caso para aportar algo. Buenísimo, buenísimo. ¿Y Y, vos hacías alguna y- cosa repetitiva? No, pero soy hiperlaxa, que está descrito en Sí. personas con mayor laxitud, así que un mal movimiento y bueno, y ahí tuve los síntomas de edema, dolor, pesadez y por suerte con la anticoagulación resolvió. ¿Y no tuviste Quizá nada este no sé, arterial, ni ¿cómo? nada, no Nada tuviste arterial. neurítico ni arterial? No, y después, bueno, respecto al síndrome postrombótico, no sé si en tu experiencia tenés, te parece que cómo es la incidencia, el manejo. En general, el síndrome postrombótico de todas las trombosis es de mínima 7% y Ajá, puede sí. llegar grave, digamos, de mínima. Y al tiempo es grave en el 10% de mínima. Hay, digamos, trabajos que publican hasta el 50% del síndrome postrombótico. Depende, obviamente, del el tamaño de la vena afectada, del tiempo de afectación, del tratamiento que reciba, si es un tratamiento que, no sé, si no estuviste nunca en rango o lo hiciste tardíamente, probablemente quede mal esa vena con las valvas insuficientes y tanto miembro superior como miembro inferior, ¿no? Y te traiga esto que es el síndrome postrombótico, que a lo mejor es algo que uno no entiende, no escuchó, no sabe bien qué es un síntoma de pesadez, dolor, acartonamiento del extremo de la mano, del pie, muy molesto, que inclusive puede ser un factor predisponente para infecciones bacterianas, y que la única manera de tratarlo es haciendo un buen tratamiento inicialmente. Por eso a veces cuando uno plantea el fibrinolítico en miembros superiores, es a una persona joven, a una persona con bajo riesgo de sangrado, a una persona que le queda toda la vida para adelante y va a necesitar hacer cosas con las manos, lo mismo con las piernas. En la medida que esa persona, digamos, es un anciano, que a lo mejor ya, digamos, su época de usar mucho las manos de forma finita, o lo mismo de las piernas, tener estéticamente asimetría de los miembros no es tan molesto, nada. Y lo otro, medias de compresión, es algo que puede ayudar a reducir el síndrome postrombótico. Es algo que debería aconsejarse a los que tienen trombosis venosa profunda. Muchas gracias, Fer. No, de nada. Fer, y en la flegmasia cerulea dolens, cuando, o sea, cambia, o sea, si lo anticoagulas y, bueno, persiste la mala evolución, ¿se hace alguna otra cosa más? Sí, trombectomía. Trombectomía. Ahora, si vos tenés ese escenario, le vas a hacer seguramente una flebotomografía para verle la femoral, la ilíaca, por qué le está pasando eso, porque nadie hace eso sin factor de riesgo. Hay algún factor de riesgo y tratar de ver dónde está la obstrucción. Si estás dentro de la ventana, que son 15 días, hay que intentar resolverlo. Pues la flegmasia cerulea dolens es una isquemia arterial microscópica generada por la hipertensión venosa de la obstrucción. O sea, se pone tan hinchado el miembro que ocluye a las arteriolas y da ese cuadro como el que vimos en la foto. Vos haces una flebotomografía y te encontrás una obstrucción y podés identificar dónde está. Si el paciente es candidato porque está en digamos, buen estado general, se hacen dos accesos, un acceso popliteo y un acceso inguinal contralateral, y se coloca un filtro de vena cava, porque siempre durante estos procedimientos se generan embolias de pulmón, y se trata de hacer una trombectomía mecánica sin lisis. Entonces,
cuanto más rápido se hace, dentro de esos 15 días, más fácil porque está menos adherido al endotelio. Si se logra sacar todo, fenómeno. Si no, se pueden usar fibrinolíticos. Habiendo hecho trombectomía mecánica, esa fragmentación hace que la lisis o el lítico que vos tengas que usar se haga con menos dosis y sea menos peligroso para el sangrado. Y después retirás eso, si no hay una obstrucción extrínseca, no hace falta colocar stent. Si hay una obstrucción extrínseca, es recomendable colocar un stent. Ejemplo típico de colocar un stent, un síndrome de May-Turner durante el embarazo. Entonces se deja el stent, se deja anticoagulación, antiagregación, y más o menos a los 15 días, cuando uno ve que la cosa anduvo bien, se retira el filtro, que tiene que ser transitorio, y la paciente cumple, o el paciente cumple los 3 a 6 meses de tratamiento que requiera si el factor de riesgo fue ese. Bien, ahí Julio, gracias. Fer. Me parecía súper importante esto de la flegmasia que bueno, que Es una muy urgencia pocos eso. la ven. Sí, muy pocos la Es muy ven. importante a lo mejor darle 24 o 48 horas de buena dosis de heparina y ver la evolución, porque hay pacientes que parece que van a explotar y en 48 horas de anticoagulación con una buena dosis de enoxaparina mejoran muchísimo. Y los que no son candidatos a intervencionismo. Bien, perfecto. Ahí, Julio Matute, ¿en qué casos consideraría filtro de vena cava y si lo dejan de forma permanente? El filtro de vena cava es una mala solución en la mayoría de los casos. Mi respuesta sería que solamente a un paciente con un evento trombótico proximal severo o una embolia de pulmón que esté sangrando o tenga que someterse a un procedimiento quirúrgico y no pueda recibir anticoagulación. Y en ese caso le pondría un dispositivo transitorio y se lo sacaría idealmente antes de las 4 semanas. Esa es. Dejar puesto un filtro implica tener que anticoagular de por vida a esa persona, porque el filtro, cuando uno suspende la anticoagulación, se trombosa y genera un síndrome postrombótico bilateral. Así que le aseguramos mala calidad de vida al paciente. Bien, perfecto. Obviamente, perdón, esto sería como concepto grande. Hay otras situaciones donde a lo mejor el paciente es un paciente terminal y no quiero meterme en un lío de poner y sacar y tuve que ponerlo, a lo mejor uno lo puede dejar al filtro colocado para no tener que anticoagularlo y correr el riesgo de una hemorragia, ¿no? Un paciente, no sé, en el que uno hizo ese gesto por una necesidad y quedó colocado, pero si no, en la inmensa mayoría tratar de no ponerlos y en la inmensa mayoría tratar de sacarlos si se pusieron. Bien, yo quería comentar algo más. Yo qué sé, bueno, porque alguna vez tuvimos paciente joven en la guardia, posoperado de rodilla, que en su momento, no sé si no estaba tomando o simplemente les daban aspirina en ese momento. Y bueno, nos llegó con un paro. Cuando se le hizo la eco bedside se vio que tenía el BD dilatado, entonces se hizo la reanimación y se pasó, digamos, RTPA. la RTPA, entra la reanimación y después se trasladó al paciente a coronaria y se le hizo, digamos, ecosónicas, o estoy mal el nombre, Sí, Ecosonic. entonces, nada, se quería saber si, o sea, esa fue una experiencia que viví hace un par de años y si solamente se utiliza en ese escenario o cuando hay, digamos, TEP masivo que tengan compromiso hemodinámico. Bueno, lo que decía un poco antes, hay pacientes que se presentan con muerte súbita. Claramente, si lo estás reanimando y pensás tu sospecha es alta, y hay que pasárselo porque es lo único que le va a salvar la vida. Entonces, un paciente joven que fue a una cirugía con un prequirúrgico que evidentemente estaba bien y vuelve muerto, bueno, hay que tener enseguida la agilidad mental, el ejercicio de pensar que puede ser una embolia de pulmón que se presentó de forma fatal. Dado eso, probablemente lo único que lo pueda salvar es disolverle el coágulo en el momento.
Entonces eso, una de las estrategias es RTPA mientras lo están reanimando. ¿Tiene riesgo de sangrado? Y tiene riesgo de sangrado, pero el paciente estaba muerto y era la única, digamos, chance de que sobreviva. ¿En quiénes no hay duda que hay que usarlo? En el paciente hipotenso. En el paciente hipotenso que no mejora la TA, yo te diría con la primera expansión de 500 y es un paciente que probablemente necesite fibrinolíticos. Hay un estudio que salió hace 8 años, 9 años, donde intentaban ver qué pasaba si hacían fibrinolíticos a pacientes que tenían, que habían entrado con hipotensión, pero la habían mejorado. Y esos pacientes en realidad buscaron un evento final combinado que era mejora hemodinámica y reducción de la muerte. Y fue significativo, pero cuando vos mirás despacito el resultado combinado, fue positivo porque mejoraba la hemodinamia, no porque salvara vidas y genera sangrados. Entonces, el paciente que se hipotensó y pudo revertir con solución fisiológica es un candidato a estar en unidad coronaria y estar monitorizado. Y si se vuelve a hipotensar, probablemente pasarle RTPA. A los pacientes estables no hay que pasarles RTPA, a menos que estén muy mal desde el punto de vista cardiorrespiratorio previamente. Y entonces una pequeña embolia los pueda matar. Bien, y la fragmentación Ecosonic. del Ecosonic, ¿eso El- también el- sería en ese escenario? Digamos, bueno, o sea, yo lo tengo en mi algoritmo, digamos, porque, bueno, claro, yo hago no. más emergento Claro, y el tema alguna es vez se me así. presentó también con algún paciente con otro tipo de presentación, como por ejemplo síncope, y le das la Sí, tomografía y tiene TEP bilateral. sí. No importa si estamos hablando de TEP o de TBP proximal importante, no importa si el síntoma de presentación fue muerte, síncope, hipotensión sostenida o qué. Llega un momento donde vos tomás una decisión que es retirar el coágulo de manera mecánica en lugar de esperar la anticoagulación. En ese momento, cuando uno toma esa decisión, eh, la decisión es, lo retiro mecánicamente tromboaspirando, que es lo que se hace habitualmente, tromboaspirar, o sea, literalmente aspirar el trombo que está metido en una vena. Eso en general es una sangría, sale mucha sangre y sale bastante trombo, pero la cantidad de trombo que sale depende del tiempo que estuvo instalado. Cuanto más tiempo, menos posibilidad de sacar el trombo. Eso se puede hacer con o sin fibrinolíticos y se puede tromboaspirar con o sin fenómenos mecánicos que fragmenten el trombo. El Ecosonic es un mecanismo de fragmentación del trombo a través de eco, de golpes de eco. Hay otro mecanismo que se llama angiojet, que es a través de solución fisiológica se lo va fragmentando y lo que hace la fragmentación es exponer más superficie del trombo. Los hace más chiquitos, más fáciles de aspirar, los hace más chiquitos y hay más superficie expuesta de trombo para que tenga acción con el fibrinolítico. Entonces vos necesitas menos dosis de fibrinolítico para poder lisar ese trombo. No sé si se entiende. Son cosas coadyuvantes que no Sí, van sí. atadas a la forma de presentación, sino que son mecanismos complementarios. Aspiración con fragmentación, con o sin fibrinolítico. Bien, perfecto. Bueno, gracias, Fer, me parece importante para remarcar estos Buenísimo. conceptos. Bueno, nada, agradecerte, no tenemos más preguntas. Espero que hayan aprovechado los alumnos y bueno, agradecerte y decirte también que te hemos extrañado. Ah, bueno, acá Y estamos de que nuevo. bueno, muchas gracias por estar y por compartir tu conocimiento y ser tan generoso como siempre, Fer. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Marlene, y a las flores del curso. Chao, chao, Fer. Muchas gracias. Gracias. Chao. Nos vemos. Adiós. Ahí voy a hacer un aviso rápido. Estaba tratando de armar rápidamente una presentación porque va a haber alguna modificación en el cronograma. Y me quedé, por hacer las preguntas, me quedé un poco a medias.
de hacer la presentación. Dios. Bueno, el próximo encuentro sincrónico, sí, o sea, la próxima semana, que serían fecha 9 y 16, van a subirse las clases asincrónicas de la parte final, digamos, de este eje temático que es, cardiorrespiratorio. Teníamos previsto, al finalizar estas clases asincrónicas, hacer un taller, digamos, de insuficiencia respiratoria, repasar un poco, porque las próximas clases quiero tratar de compartir, a ver si puedo de alguna forma. Em, no sé por qué no me aparece mi... A ver. No, no me aparece el PPT. Les voy a compartir un poco, voy a compartir el cronograma que tenemos en el campus. Entonces, bueno, entonces, lo que vamos a hacer es, hoy era la clase esta de enfermedad metabólica, el 9 y el 16, ¿sí? O sea, el 16 tenía que ser el taller de insuficiencia respiratoria, pero lastimosamente el docente en esa fecha no puede porque está de viaje. Entonces les vamos a dejar estas 2 semanas, la semana del 9 y la semana del 16, para que ustedes puedan ver tranquilamente las clases que son 4 clases, son ventilación no invasiva, que es la BNI, los usos, como, bueno, un poquito la kinesio respiratoria les va a explicar de qué se trata, las diferencias entre CPAP, BiPAP, ¿sí? Una clase de cánula de alto flujo, que también les va a explicar cómo se usan las indicaciones cuando hay falla y cuando uno debiera tomar en cuenta, o sea, saber que falla ese método y proceder a una intubación. Vamos a tener una clase que esta es la que va a ser la última porque acabo de hablar con la docente, va a ser la última que vamos a publicar, las otras ya están disponibles, que es la evaluación de disnea con ecografía bedside, para un poco dar un pantallazo de lo que es, cómo trabajamos y cómo evaluamos a los pacientes, tanto en la guardia como en las unidades cerradas, cuando se los recibe y yo qué sé, un poco de lo que es medir la vena cava, ver la ecopulmonar, la diferencia cuando hay, por ejemplo, un neumotórax o insuficiencia cardíaca o cómo se ve la neumonía. Esa clase va a ser la última que vayamos a subir, ¿sí? Y además de estas clases va a haber una clase que es la que va a dar el docente que da el taller, que es un médico terapista, que es una clase corta con casos clínicos y diferentes escenarios de insuficiencia respiratoria, un poco para recordar todos cómo es un poco la fisiopatología de las diferentes formas de presentación, ¿no? En EPOC, neumonía y diferentes escenarios. Con estos conocimientos, ya finalizando todo, vamos a tener el taller recién el 30 de mayo, ¿sí? Y es por eso que el 23, ¿no? Flor, como aquí, sí, ¿no? El 23 nos vamos a volver a reencontrar en un 23. encuentro sincrónico el 23 de mayo con la clase inicial del otro módulo que es infectología. O sea que vamos a cambiar los sincrónicos para que pueda estar el docente, ¿sí? Sé que es un poquito medio, bueno, esto, 2 semanas sin clases asincrónicas para que puedan aprovechar todos aquellos alumnos que no hayan podido ver las clases y además ver estos nuevos contenidos para que
lleguen bien al taller. El taller es el 30 y bueno, ya vamos a ir en el campus, vamos a poner cómo va a ser el taller, ¿vale? Entonces, ¿alguna consulta? ¿Se entendió? O sea, 9 y 16 no hay encuentro sincrónico. Tenemos encuentro sincrónico el 23, que vamos a dar inicio al módulo de infectología. Y el 30 de mayo va a ser el taller de insuficiencia respiratoria. Va a haber ese cambio. Igual ahora en un hilo del campus virtual vamos a hacer estas aclaraciones. O sea que nos veríamos nuevamente el día 23 de mayo. A ver si alguien escribió algo. Sí, se entendió. Ok. Bueno, igual de todas formas, yo ahí puse la respuesta para, no sé si pudo ver la respuesta de POC que me había preguntado María, que la subí hoy en la mañana al campus. No sé si está María también acá. Y bueno, vamos a generar el hilo para que ustedes puedan tener la información y si tienen alguna duda, consulta, por favor, nos avisan, nos contactan, ya sea por el campus o por mensajería. ¿Bien? ¿Están ahí o se fueron? Bueno, y les pido por favor siempre Marta, agradecen que... ahí en el chat. Sí, yo sé. Hay algunas personas que están como por ejemplo con yo o con... traten de escribir el nombre completo porque si no, no podemos ponerles el presente. Bueno, y después también una cosa más que yo sé que muchas veces los mails quedan ahí en el olvido de los avisos del campus. Tratemos de ser puntuales para los encuentros sincrónicos, así terminamos antes. Eh, y, eh, y también quería avisarles que ya está subida toda la bibliografía de todas las clases de EPOC, asma, neumonía, los PDFs de las clases también. Eso también lo aclaré. Hay muchos docentes que nos mandan las presentaciones, pero hay otros docentes que solo dan la clase sincrónica y no nos dan la presentación. Así que, bueno, eso va a ir digamos, ligado a lo que el docente, si el docente quiere compartir con nosotros su presentación, bueno, nosotros la subimos. Caso contrario, solamente queda la grabación de la clase. ¿Alguna otra duda? O sea, no me acuerdo que fueran tantas cosas que escribí en el campus, pero siento que como que no lo hubieran visto, no sé. ¿Alguna otra cosa más que se me esté olvidando, Flor? En este momento no se me ocurre. Bien. Hola, Bueno, Marlene, yo soy en realidad María Alejandra es mi nombre completo, pero figuro es como Alejandra. Yo soy la que te bien. escribí, ¿sí? Sí, Sí, quédate tranquila que está bien, no, lo de Pablo vimos, lo que pasa que, a ver, nosotros, o sea, somos médicas que estamos haciendo este curso como una actualización, no es que venimos de una residencia ni nada, hay un bien. montón de conocimientos que son, o sea, que se hace un montón, que no los vemos, soy una compañera y yo, entonces, bueno, hay un montón de cosas que nada, hay que como volver porque nosotros hacemos consultorio y diabetes, nada que ver, ¿viste? Ah, bien, Pero bien. bueno, Claro, por eso yo te preguntaba o te insistía, viste, por ahí con alguna cosa que por ahí viste, pero tranquila, está bien, sí, ya más o menos uno va a ir viendo la dinámica cuando se vaya dando, y cualquier cosita hacemos alguna consulta, quédate bien. tranquila, ¿sí? Sí, y después vos me Justo preguntabas por los casos clínicos, me preguntabas, ¿no? No, Sí, yo te había preguntado por lo de arritmias, porque yo esa clase justo, digamos, ingresé bien, pero estaba con un paciente en la realidad en ese momento y no pude bien. abocarme a la clase y la agarré como empezada. Y como no estaba subida y Sí, no sí, había nada, ningún texto, estaba bueno porque me interesó, ¿viste? La agarré, pero no la pude, ¿entendés? No bien, la pude disfrutar a pleno y no tenía, digamos, no bien, tengo ni la bibliografía
ni el video, Ya ¿entendés? está. Y ahora ya está colgado, Bueno, ¿eh? bueno, bueno, está bien, tranquila, yo ahora me fijo, ¿sí? Sí, Simplemente sí. yo estaba, me había puesto, porque no puedo ponerme siempre a hacer las cosas, me había puesto a hacer las cosas, no estaba subido y por eso Ujú. te pregunté, pero Sí, todo sí, bien. siempre hay un pequeño delay en subir. Yo trato, o sea, en realidad tratamos de subirlas, pero a veces, muchas veces tenemos que hacer el reclamo porque Sí, sí, esos entiendo. videos no bajan directo a nosotros, nos lo envían o lo suben a una nube y a veces hay o sea, como es justo el jueves, muchas veces la suben o el viernes o el lunes. Entonces ahí es donde, cuando esté antes, si está mañana, bueno, la subimos lo Ok, antes que se pueda, pero siempre hay un pequeño, puede haber un pequeño delay en eso. Y ya está subida tanto la presentación como la clase. está bien, está Demora bien. un poco, sí, o sea, yo traté de verla ayer, demora un poquito en cargar, pero después anda bien. O Sí, sí, sea, en realidad, viste que yo te decía, las otras también, pero se ve que, bueno, es un tema de la carga, pero no hay problema, no, porque ya, son videos, como son 2 horas de clase, o sea, hora y media, es, es pesado, digamos, como que demora un claro, poquito en abrir, pero después abre. claro, claro. Em, Sí, sí, ya bueno, entendí igual, que era por eso. sí, y otra cosa te iba a decir, cualquier cosa que necesiten, em, porque si están ustedes haciendo, digamos, consultorio y esto es capaz algo más dirigido a la internación, a la guardia, si hay alguna cosa que, por ejemplo, porque los docentes que nosotros invitamos son todos docentes que hacen tanto internación como consulta. Entonces, si es que hay una pregunta, por ejemplo, yo hoy día le pregunté un montón de cosas ay, perdón, que sigue grabando esto, ¿no? Que quería, si no se hace más largo el video. Sí, ¿Lo sí, sí, paras, total. Flor? A ver, Y ahí lo freno. vale. Entonces, eso, ¿no? Entonces, también pueden